La verdad estamos muy contentos por este espacio que le hemos denominado el mes de la Biblia. Ayer tuvimos la presencia, la guía del equipo bíblico de Esmeraldas, a quien agradecemos con todo el corazón. Abrieron esta semana de una manera bastante bonita y significativa, y hoy es el turno de nuestra querida ciudad, el equipo bíblico de Ambato. Sí, muchas gracias a todo este equipo. No están todos, son muchos más, pero cada uno tiene sus labores y pues se han dividido y ahora están los que ya a continuación nos van a ir acompañando. Gracias a ustedes que como familia vamos creciendo, y pues no les entretengo más. Padre Lauren, ¿alguna indicación si nos tiene que dar? No, Y si no, adelante, ya. adelante. Muy bien, entonces de equipo bíblico de Ambato somos todo corazón para escuchar esto que ustedes nos van a entregar la noche de hoy. Muy bien, bienvenidos a todos los que están escuchándonos, los que nos están mirando. Bienvenidos, queridos hermanos, a participar esta noche para el estudio orante del Evangelio de Juan. Como ya lo habían dicho, pues hoy tenemos el tema número 2, yo soy el pan vivo, bajado del cielo, y con ustedes el equipo bíblico de Ambato. Vamos a empezar por el pregón. Sí, sí me están escuchando, ¿verdad? Tengo audio, gracias. Bueno, les invito, no sin antes saludar a todos los hermanos a la distancia a través de este medio y la tecnología para hacer un corto pregón en honor a este gran mes de la Biblia, y no sin antes pues retomar esa importancia de la Biblia con el pregón sugerido aquí en el texto guía. Queridos hermanos, a ver si es que iniciamos pues este compartir de esta noche con la importancia que se debe dar a la Biblia haciendo el pregón sugerido en el texto. A ver si le pasan la diapositiva. Todos en este momento vamos a repetir. He aquí la palabra que nos llega como un regalo de amor sin fronteras. Abramos nuestras vidas y conozcamos la palabra. La Biblia es la palabra de Dios que pronuncia nuestros nombres y llama a nuestra puerta. He aquí La palabra Aquí la palabra que nos llega que nos como un llega regalo de como amor un regalo de amor nuestras de vidas fronteras. Abramos nuestras vidas Abramos nuestras y vidas y corazones a la corazones a la palabra. palabra. La Biblia es la palabra de Dios que pronuncia nuestros nombres y llama a nuestra puerta. La Biblia es la voz de Dios, hecha luz y palabra para guiar nuestras vidas. He aquí la palabra que nos llega un regalo de como un amor. regalo de amor sin fronteras.
Abramos nuestras vidas y corazones a la palabra. La palabra. La Biblia es la voz de Dios que nos habla en la vida de varones y de mujeres. La Biblia pondrá su luz radiante en nuestras oscuridades y calentará con su fuego nuestras vidas. He He aquí aquí la palabra que nos llega Como un como un regalo de amor sin fronteras. Abramos nuestras vidas y corazones a la palabra. La Biblia sembrará la verdad en cada uno de nosotros, orientará nuestros pasos en nuestra vida sin sentido, hará brotar la paz de nuestros corazones. He aquí. Y la palabra que nos llega como un como un regalo. regalo de amor sin fronteras. Abramos Abramos nuestras vidas y corazones a la palabra. La Biblia engendrará la libertad en nuestras esclavitudes, hará que la sonrisa florezca en nuestras lágrimas y que surja la esperanza cuando no veamos claro nuestro futuro. He La aquí, Biblia He llenará aquí la nuestros palabra que nos llega como un como un regalo. regalo de amor sin fronteras. Abramos nuestras vidas y corazones a la palabra. La Biblia llenará nuestros labios de discursos proféticos, animará nuestra oración de cada día, será el pan en nuestras mesas y alentará nuestra misión recibida. He aquí. He aquí la He palabra aquí la palabra que nos llega un regalo como un regalo de amor sin De amor fronteras. sin fronteras. Abramos Abramos nuestras vidas y corazones a la palabra. a la palabra. La Biblia arrancará nuestras vidas del conformismo y del consumo. Nos hará caminar junto a oprimidos y marginados. Nos sugerirá ser hermanos de los más desheredados y nos hará cercanos a los que viven alejados y a los sedientos de Dios. Aquí He aquí la Y palabra la palabra de que nos Dios que llega nos como un llega regalo de un amor mensaje sin de amor. fronteras. Abramos nuestras vidas y corazones a la palabra. Bienvenidos sean todos a este segundo día del mes de la Biblia que estamos haciendo un estudio del Evangelio de Juan. Y una cosa muy interesante es que la experiencia que recorre toda la Biblia es la experiencia de un Dios libertador. Esto es algo que no se puede olvidar, es una experiencia básica que nace y está presente allá en el libro del Éxodo cuando se presenta y también en el libro del Deuteronomio cuando se presenta el credo de los judíos, escucha el Señor, es tu Dios el que te sacó de la esclavitud de Egipto. Entonces, esa característica está muy presente en toda la Biblia. Y es no solamente la base de la fe judía, la certeza y la seguridad de un Dios que libera al pueblo de la esclavitud. Y esa liberación del pueblo de la esclavitud va a ser releída muchas veces. Por favor, si le regresa la diapositiva, va a ser releída muchas veces a lo largo de la historia, de la experiencia del pueblo de Dios. Y esa misma experiencia de liberación va a estar presente cuando tienen la vivencia del exilio. Y allá en el exilio, aunque se reflexiona a partir de que hemos sido, comillas, castigados por Dios, pero Dios es el que no abandona al pueblo y lo regresa nuevamente a su tierra para empezar, para reconstruir. Es por lo tanto entonces la confianza de ese Dios libertador el que mantiene unida la utopía en todas las dificultades. Por favor, la siguiente diapositiva. En el Evangelio vamos a encontrarnos en cambio con un Jesús que es el Jesús liberador. Es la presencia real, la encarnación viva de ese Dios. Y claro, Jesús va a también ser el libertador de todo mal. Y el Espíritu Santo es el que va a animar a las nuevas comunidades. Va a ser una experiencia muy clara en la primera generación, la segunda generación y tercera generación de seguidores de Jesús. La confianza en el Dios libertador se mantiene viva a lo largo de todas las dificultades. Por favor. En el Evangelio de Juan,
escrito más o menos allá por el año 90 y una experiencia muy singular que está viviendo la comunidad de Juan, una experiencia en que se está cuestionando la divinidad de Jesús. ¿Es Dios o una apariencia de Dios o no es humano y solamente es una apariencia humana? Esas dos dificultades van a manejarse a lo largo del Evangelio. El Evangelio muestra cómo las comunidades experimentaban al Dios de la vida que se revela y se va a revelar plenamente en Jesús a través de unas imágenes cristológicas ya presentes en el Antiguo Testamento. Una de ellas, por ejemplo, el yo soy, que ya lo encontramos en el libro del Génesis, del Éxodo, cuando se presenta a Moisés, es el que trae la libertad y trae la justicia. Otra imagen muy interesante es la imagen del Goel, el rescatador, solidario con los exiliados. Es también una experiencia muy interesante seguir este personaje, al Goel, conocer y vivir la experiencia del Goel. Otra experiencia u otro símbolo que va a desarrollar el Evangelio de Juan es Jesús como el camino que no nos deja andar perdidos. Yo soy el camino. Va a invitar a que sigamos por él. Por favor, la siguiente. También vamos a encontrarnos con que él se presenta como el agua viva, que quita la sed, que anima la caminada. También es otro símbolo ya presente en el Antiguo Testamento y que se retoma con fuerza y se personaliza en Jesús. También tenemos otra imagen muy fuerte que es la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera que une y anima, está expresando la comunión, la unidad de la comunidad, ¿no? El que está unido a mí como la rama a la planta, ese es el que produce buen fruto. Otro tema muy claro que se presenta en el Evangelio de Juan es el de la resurrección como el paso definitivo de la muerte a la vida. Ese es un tema muy nuevo en la Biblia y va a resaltarse con la presencia de Jesús como el primero que resucita de entre los muertos. Y sobre todo, una figura que no lo hemos mencionado y que lo vamos a reflexionar el día de hoy, es Jesús como el pan de vida, el que quita el hambre. Claro, esta imagen ya estaba presente también en el Antiguo Testamento bajo la figura del maná y acá Jesús la va a retomar y la va a hacer presencial en sí. En definitiva, vamos a encontrarnos entonces con una catequesis sobre el pan de vida. Este capítulo 6 del cual nosotros vamos a fijarnos concretamente en los versículos 51 al 58, es una catequesis sobre el pan de vida, que nos coloca en una cascada, si vale decir el término, de muchos sentimientos, de muchas emociones, de muchas imágenes y de muchas afirmaciones cristológicas. Por eso hay que ir leyendo despacito, saboreando cada frasecita, cada versículo, comprendiendo bien claro lo que vamos leyendo. Vamos a encontrarnos entonces, por un lado, un saborear cada palabra que vamos leyendo y por otro lado, hacer una síntesis en el corazón, porque este capítulo 6 va a exigir que nosotros atravesemos de principio a fin del capítulo generando un diálogo muy profundo y muy serio sobre quién es Jesús. Es un pasaje que genera enseguida la meditación y genera también enseguida la oración. Cada frasecita es muy llena de contenido. La lección de este capítulo y concretamente del tema que vamos a ver nos va a contar esa capacidad, esa captación mental de los temas acerca de cómo nuestro corazón reacciona. Yo le invito a los oyentes y a los que estamos reunidos que hagamos esta lección no solamente como ir conociendo la palabra de Dios, sino a la vez orando con la palabra de Dios, que es lo importante. Juega entonces en este capítulo 6 de manera especial, invito a leerlo después, todo el capítulo. Vamos a encontrarnos con 7 preguntas muy fuertes, que sería una forma de estudiar este capítulo. Y concretamente el tema que vamos a ver nosotros va a estar en la quinta pregunta, que va del versículo 51 al 58. La pregunta dice, ¿cómo puede darnos a comer su carne?
Y Jesús, la idea de Jesús, y la pregunta o mejor dicho, la idea que hace Jesús y la pregunta que se hacen los que escuchan el mensaje de Jesús, van a interpretar mal las palabras, y lo cual da pie a la máxima revelación que va a hacer Jesús. Con esta pregunta base, que vamos a entrar al estudio del texto, la palabra, el verbo, se hace carne. La carne se ofrece como pan, y es así como Dios actúa desde el cielo para dar vida a las personas. Esa es la Eucaristía, con ese doble movimiento que nosotros nos encontramos y que a veces podemos perder de vista cuando nos hemos acostumbrado a ir a la misa. Primero, el don de el sacrificio que hace Jesús, camino hacia el Padre, la entrega total por el hombre. Y al segundo, el don del Padre que por medio de su Hijo se ofrece para salvar al mundo. Yo quisiera terminar esta pequeña introducción con una pregunta que es la que vamos a guiarnos para la lectura de nuestro texto. ¿Cómo entender la comunión? ¿Cómo entender ese comer su carne? ¿Cómo entendemos nosotros esa frase que Jesús nos está invitando hoy a el que come mi carne y bebe mi sangre? ¿Cómo entiendo yo eso? Para responder a esa pregunta, vamos a hacer y vamos a escuchar atentamente el texto bíblico. Lectura del Evangelio de San Juan, capítulo 6, del 51 al 58. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne y lo daré para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí. ¿Cómo puede darnos a comer carne? Jesús les dijo, en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen la vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Como el Padre, que es vida, me envió y yo vivo por el Padre. Así quien come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, pero no como el de sus antepasados, que comieron y después murieron. El que coma este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Gloria a ti. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué me dice Dios en este texto? Creo que a cada uno de nosotros este texto nos es familiar. No lo hemos escuchado solamente hoy, no es la primera vez que estamos meditando sobre este texto. Así que vamos, como ya decía Danilo antes, vamos a meditar, vamos a ver qué significa esto, siempre entrelazando también desde el Éxodo, desde la vida de Jesús, desde lo que él hacía y qué es lo que nos está pidiendo Dios en este texto. Empieza diciendo, mi carne es comida verdadera y mi sangre es bebida verdadera. La Eucaristía aparece en un doble aspecto, nuevo maná que vivifica y nueva ley que demanda. Estamos ya aquí hablando del Éxodo, pero también de la ley de Jesús. No obras externas, sino la identificación con Jesús, hasta dar la vida por los demás. Es aquello que Jesús hizo, es aquello que nosotros siempre estamos leyendo, y con eso también nos está pidiendo algo mucho más grande a nosotros. En otras palabras, la Eucaristía es memorial de la vida y muerte de Jesús, don que comunica su amor. De parte nuestra exige aceptación de ese don, nacer a una nueva experiencia de amor a Dios y al prójimo.
Quien come mi carne y bebe mi sangre está conmigo y yo con él, dirá en el Evangelio. La adhesión a Jesús no se queda en lo externo, sino que se interioriza hasta volvernos discípulos. Así aparece la expresión seguir conmigo, que constituye el motivo principal para la nueva comunidad, donde debemos permanecer en el amor. Cada vez que se alude al seguimiento, se refiere a la persona y a la comunidad. La comunidad no es gente ni la multitud, sino alguien en concreto. Es una acción personal y libre, asumiendo la responsabilidad en el seguimiento discipular. Siempre debemos entender este texto, ¿sí? Y ver qué me dice cuando leemos, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Jesús se presenta a sí mismo usando el mismo nombre sagrado de Yahvé, yo soy. Recordemos que esto aparece en el Éxodo, ¿sí? Yo soy. Esto es revolucionario porque es darle la majestad divina que los judíos solo daban al Creador. Y ahora lo dice Jesús. Para la comunidad, Jesús es Dios con nosotros. Por eso, Él tiene la autoridad de decir, yo soy. En este caso, y hoy que estamos meditando, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Ya en Juan 6, capítulo 1, versículo 1 y siguientes, vemos que Jesús ante el hambre de la gente no es indiferente. Se preocupa, busca soluciones. La primera salida posiblemente fácil era comprar. La segunda más humana, pero difícil, era compartir. Es decir, dar de lo que cada uno tiene. Recordemos que esta propuesta lo hizo Andrés, uno de sus discípulos, quien consigue de un muchacho que apareció por ahí en su momento, que bien podría ser en su futuro un catequista o una persona que está adherida a la comunidad, alguna pastoral dentro de la iglesia. Recibe 5 panes y 2 peces, 7 piezas de comida. Entonces ahí nosotros estamos viendo cómo hay un número importante también. Jesús las toma, da gracias a Dios y las comparte. Cuando hace ese gesto, también a nosotros nos enseña lo que debemos hacer. Este gesto de la multiplicación de los panes nos recuerda el milagro realizado por Yahvé en el desierto. Nuevamente, podemos aquí recordar cómo está presente el Éxodo, como también ya desde el inicio en la introducción nos decía Danilo, ¿sí? Desde el Éxodo hasta Jesús. En el desierto dio maná al pueblo para que éste no falleciera en su caminar. Igual cosa hace Jesús. Se vuelve alimento para nuestro caminar. Recordemos que al día siguiente del milagro de la multiplicación de los panes, sus discípulos no salían del asombro de lo que habían visto. Se acercan a Jesús y le piden que les aclare. Jesús les dice que no solo busquen el pan del día, sino el pan del cielo. Y cuando los discípulos le dicen que les dé de ese pan, Jesús les contesta, yo soy el pan de vida. Ese yo soy, recordamos como en el Éxodo se trataba de Yahvé, como el pueblo reconocía a Yahvé. Y aquí va a decir Jesús, yo soy. Teniendo en cuenta este antecedente, debemos recordar que para Israel, Yahvé era el Dios liberador. Así empezábamos diciendo en la introducción. Hablamos de ese Dios liberador, ese Dios que siempre está con el pueblo oprimido, que lo sacó de la esclavitud de Egipto. Luego promovió un segundo éxodo
hacia el año 538, 539, cuando ya hablábamos también del exilio en Babilonia, para volver de este destierro. Por eso para ellos Dios era Padre, Madre, Redentor, e incluso en uno de los textos va a decir que es el novio. Por eso Israel vive la experiencia de un Dios cercano a sus luchas. Y diríamos también el Dios de los sentidos, cuando nosotros lo podemos reconocer en el Éxodo, un Dios muy cercano, que ve, que escucha, que baja, que libera. Aquí podríamos entender a un Dios muy cercano, un Dios que está siempre caminando con ellos. El Evangelio de Juan es quien mejor desarrolla la experiencia de fe que vivió el pueblo en el desierto. Si comparamos a Moisés con Jesús, Jesús es superior porque es el Hijo de Dios. Cuando dice que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, da de comer a los hambrientos, reúne a los dispersos, camina con el pueblo. Todo eso nos ayuda también a comprender el verdadero rostro de Dios en Jesús. Y también es el testimonio que nosotros debemos dar en medio del pueblo. En Jesús vemos la salvación prefigurada del Éxodo. Cuando los hebreos eran mordidos por una serpiente, debían mirar a una serpiente de bronce. Hoy los cristianos, para evitar esa muerte, debemos mirar a Jesucristo en la cruz, en lo alto. El maná que alimentó al pueblo en el desierto, hoy es el cuerpo eucarístico de Cristo. El pueblo que fue liberado por la sangre de un cordero, para los cristianos, Jesús es el verdadero cordero pascual. Debemos tener en cuenta que nuestra vida es un constante peregrinar, pero también debemos tener la certeza de tener un alimento que nos da fuerza en ese caminar, en ese diario vivir, en ese día a día que nosotros tenemos. Para el pueblo de Israel, el pan es un símbolo importante de la liberación. Volvemos a recordar ese éxodo. Volvemos siempre a tener presente esa liberación, ese acto liberador. Para el pueblo de hoy, el pan simboliza la prioridad del ser humano. Ese pan que da consuelo, esperanza, y ese es Jesús que nos ofrece en ese pan, en esa Eucaristía, en ese yo soy el pan bajado del cielo. El centro del relato del tema de hoy, como ya hemos dicho, es yo soy el pan vivo bajado del cielo. Ese pan que vive, que está entre nosotros. Ese pan da vida, simplemente y sencillamente porque es pan que ha bajado del cielo. Una alusión a la encarnación, cuando hablábamos en Juan 1, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Por todo esto estamos convencidos de que Jesús es el pan vivo bajado del cielo. Por eso proclamamos siempre, desde hace mucho tiempo, y lo seguiremos diciendo, el que come de este pan vivirá para siempre. Quedaría resonando también en nuestro corazón esa gran pregunta que decíamos, ¿sí? ¿Cómo entender la comunión? ¿Cómo entender este Jesús entre nosotros? ¿Cómo entender esa vida que nos ofrece cuando nos dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo? Bueno, yo creo que si me escucha, ¿verdad?
Yo creo que toda esta divinidad, todo este alcance ideológico y teológico que nos propone el Evangelio de Juan, es muy difícil ponerlo en práctica o lograr entender en una comunidad que carece de fundamentos bíblicos. Pido, por tanto, unirnos en oración para que el Dios Todopoderoso, para que el Dios de la misericordia, el Dios vivo, ese Dios alimento para cada día, nos derrame su Santo Espíritu a todos y cada uno de nosotros y poder entender esa maravilla que Él nos dio, el pan vivo bajado del cielo. Si podemos unirnos en oración, con la oración sugerida en el texto, todos en una sola voz, que sea un solo pueblo clamando a Dios, todo su poder, todo su encanto y todo su amor y ternura para con nosotros, seríamos la fuerza que llegue hasta nuestro Señor, y en oración pedirle a nuestro Señor Jesucristo que nos ilumine. Señor Jesús, nos presentamos ante ti sabiendo que nos amas tal como somos. Tu presencia comenzó en la última cena y sigue como comunión hoy. Por medio de ti queremos llegar al Padre para decirle sí al reino. Contigo queremos decir Padre nuestro y seguirte como camino, verdad y vida. Tú eres nuestra esperanza y paz, nuestro amigo. Queremos valorar las cosas como tú los valoras, amar como tú amas. En tu intimidad queremos optar por la auténtica vocación cristiana, creyendo, esperando y amando. Te adoramos en silencio y espera. Te adoramos en tu misterio. Te amamos en tu servicio y donación. Gracias, Señor, por la capacidad de amar y servir. Gracias por tu madre que nos enseña a meditar tu palabra y ponerla en práctica. Ayúdanos a ser iglesia misionera que medita, adora y ama. Amén. Enciende el audio, doña Moni, nos escucha. Bueno, podemos abrir o pedir la palabra para ir contestando las preguntas. Katy nos ayuda a abrir micrófonos. Con mucho gusto. Pasamos entonces al momento de las preguntas. Claro que sí. ¿Ahí me escucha? Perfecto.
Ok, disculparán, este teléfono todavía, la tecnología me gana. Bien, llegamos al momento de contemplación y quería recordarles que el momento de la contemplación pues es todo el resultado de la lectio divina. Es una actitud de quien escudriña el texto, ¿no? En el interior de todos los hechos que hemos estado leyendo en el Evangelio, para descubrir y saborear en ellos la presencia activa y creativa de la palabra de Dios. La contemplación no es solamente un meditar el mensaje, sino que también es realizarlo. No es solo oír, sino ponerlo en práctica. Y pues entonces quiere decir que esto desarrollará en cada uno de nosotros un compromiso muy grande, muy fuerte, ¿no? Entonces vamos a empezar con la primera pregunta que nos dice, ¿qué novedades encontramos en el nuevo éxodo que trae Jesús? Si alguien quiere ayudarnos, ¿qué les parece a ustedes este texto que hemos leído? ¿Qué novedades encontramos en él? Nos hablaban de un nuevo éxodo que trae Jesús. Entonces, ¿qué significa este éxodo? Muy bien, podemos entonces ir participando. Este es nuestro espacio. Por favor, animarles a participar, alzando la manito de manera física, en reacciones también de manera tecnológica, en los mensajes. Y nuestros amigos del Facebook también pueden ponernos ahí, que les vamos a dar la oportunidad de participar. Repetimos nuevamente, ¿qué novedades encontramos en el nuevo éxodo que nos trae Jesús? Por ahí habemos a alguien que alza la manito. A ver, ¿qué nos dice? Luz, por favor. Sí, buenas noches. En el Éxodo, la palabra Éxodo, ¿no? Quiere decir salir. Salir en este caso de tal vez de la pasividad, de la pereza, de todo lo que nos impide caminar hacia la tierra prometida, que en este caso es Jesús. Bien, gracias. Nos dice salir. Salir, entonces, también nos está invitando en esta noche a salir quizá algunas personas del conformismo, ¿verdad? A salir de nuestro acomodo. A veces nos quedamos acomodados en una situación, pero este Jesús del nuevo éxodo nos ayuda a liberarnos, nos está diciendo que tenemos que liberar, que tenemos que salir. ¿Quién más tenemos otra persona que también nos quiere ayudar? Víctor Hugo. Sí, buenas noches. Aquí el nuevo éxodo, debemos darnos cuenta que hoy en día hay muchos seguidores de Jesucristo, pero pocos los que saben llevar la cruz. Hay muchos quienes quieren compartir la mesa, pero pocos abstenerse de la mesa. Pocos quieren gozar con Jesucristo. Muchos quieren gozar con Jesucristo cuando no hay adversidades, pero pocos acostumbrarse al vituperio de la cruz. Entonces aquí debemos darnos cuenta qué es lo que nos pide Jesucristo, la lección divina de hoy. Que salgamos de esa comodidad, que nos demos cuenta que necesitamos volver a entender de que hemos sido liberados, que hemos sido sanados, y como creyentes que somos, vamos a encontrar el camino, la verdad y la vida. ¿Y por qué nos damos cuenta que Jesucristo dijo, yo soy el camino? Porque si no hubiera ese camino que seguir, no estuviéramos descarriados. Dijo la verdad os hará libre, la verdad insondable, la verdad verdadera. Y la vida esa que debemos seguir, imitando la vida y costumbres de Jesucristo. Gracias. Claro que sí, este Jesucristo, recordemos que nos libera, ¿verdad? También nos da esperanza para seguir. Nos enseña en este nuevo éxodo que nos trae Jesús que Dios es amoroso y que llegó por medio de Jesucristo, que es un testimonio, es una luz. Y como nos decían antes, pues también nos enseña a compartir, nos dice que debemos salir, ¿no? De nuestra, a veces hasta de nuestra propia
¿qué diríamos? Como familia, porque hay veces y ocasiones que se vive una situación en la familia, las cuales a veces no permiten compartir a este Jesús del nuevo Éxodo. Tenemos que preocuparnos por el otro. Y algo muy importante también que nos enseña este Jesús del nuevo Éxodo es a no tener miedo, porque siempre Él nos dice, yo estoy contigo, no tengas miedo. Sé luz para los demás, sé luz para tus hermanos, sé esa luz en el nuevo Éxodo. Nos ayuda entonces de esta manera a salir de muchísimas situaciones. Vamos por la segunda pregunta. ¿Qué significa que exista un pan que unos tienen y otros desean? Ahí vemos unas manitos, ¿no? Carlos, por favor. Muy buenas noches, mis hermanos. Muchas gracias. Me iba a referir a la primera, pero bueno, tratemos de hacerlo con la segunda pregunta. En meses pasados estuvimos en una misión en Chaparral, en el Tolima, aquí en Colombia, y hablábamos precisamente de este tema tan fascinante y trascendental para los cristianos católicos como es la comunión, la presencia del Señor, el cuerpo y la sangre del Señor. Y en territorio de misión, digámoslo, la presencia sacramental del Señor pues no existe, no está, es escasa. Entonces, porque pues no hay sacerdotes que puedan ir hacia allá, hacia los territorios más alejados. Entonces, para nosotros fue muy importante encontrar que la presencia del Señor, su presencia permanente y real entre nosotros, es ese cuerpo y sangre, ese Señor que encontramos precisamente en nuestro hermano, en el que está a nuestro lado, en el que convive con nosotros, en el que se atraviesa en nuestro camino, en el que camina conmigo, en el que va en el bus, en fin, ese hermano, esa es la presencia real del mismo Señor. Y cómo lo fundamental de esa comunión es ir encontrando en ese hermano esa presencia real de Jesús para poder ir haciendo vida esta palabra. Entonces, la comunión ya no es exclusiva de estar en el templo, en el sacramento, sino de salir y pasar siempre en la vida haciendo el bien, precisamente como lo hizo Jesús. Carne propia, carne vida, carne viva de nuestros hermanos necesitados. Gracias. Tenemos algunos participantes, por favor, si le damos paso a alguien más. Espérame. Mariana Pintado dice. ¿Nos ayuda, por favor, Mariana? Marianita. Sí, buenas noches a todos los hermanitos y muchas gracias por darme la palabra. Sí, respecto a la segunda pregunta, yo creo que realmente es un privilegio, primeramente, tener la Santa Eucaristía en los templos a donde se puede recurrir y sobre todo en las ciudades o en los pueblos donde hay sacerdotes, gracias a Dios. Asimismo, yo creo que hay lugares alejados y se ha comprobado realmente yendo de misiones en donde la gente desearía tener la Santa Eucaristía, tal vez siquiera el domingo, o para realizar los sacramentos una vez al año, y no hay sacerdotes, entonces una pena muy grande porque es el pan eucarístico primeramente, y los que tenemos esa posibilidad a veces lo rechazamos, entonces es una pena muy grande en donde no hay ese pan para todos, se podría decir el pan eucarístico. Y también, como decía el Padrecito, a veces lo encontramos a ese pan vivo caminando en medio de nuestros hermanos, pero yo creo que también hay gente muy necesitada que realmente también necesita el pan de la palabra, el pan de una palabra de aliento, o el pan del diario para el diario vivir, el sustento, y no lo tienen, y otros somos indiferentes. Entonces,
yo creo que realmente relacionando con la primera pregunta, es a eso que nos invita ese nuevo éxodo, a salir a ese encuentro, a salir de nuestro confort, de nuestra comodidad y, y realmente valorar lo que tenemos, es salir del pecado, salir de nuestro egoísmo. Eso es lo que podría compartir, hermanita. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues bien, nos están recordando la pregunta, ¿no? ¿Qué significa que exista un pan que unos tienen y otros desean? Hay muchos que también tenemos muchísimos dones que Dios nos ha regalado. Sin embargo, a veces no queremos ser ese pan para ofrecernos a las personas que los necesitan. Claro, empezando por nuestro hogar y luego por la comunidad. Tenemos muchísimas riquezas, pero nos da miedo ayudar al otro o poner al servicio en la parroquia. Entonces, en esta noche, miren, nos están invitando a hacer ese pan también, que nos pongamos en la mesa. De pronto somos esos medios que este Jesús necesita para llegar a los otros. Eso me recuerda en este momento la canción de que, ¿recuerdan ustedes cuando dice, eres las manos que yo no tengo y eres la voz que no me escuchan? Entonces somos nosotros también ese pan que se puede poner al servicio para todos aquellos que quizá en algunos lugares no conocen mucho ese amor, esa solidaridad, esa libertad que Dios nos está dando, que este Jesús nos trajo, este pan vivo. Entonces recordemos que tenemos que también ponernos al servicio y aquellos que tienen estos diferentes dones o diferentes capacidades de poder ayudar, no tengamos miedo, salgamos adelante para ayudar a nuestros hermanos. Y bien, vamos por la tercera pregunta. ¿Qué experiencias tenemos del Jesús, pan vivo que quita el hambre del mundo? Creo que de esta pregunta tenemos muchísimas personas, muchas experiencias. Vuelvo a repetirles, ¿qué experiencias tenemos del Jesús, pan vivo que quita el hambre del mundo? Ya tenemos aquí algunas personas que quieren colaborar con nosotros. A ver, ¿quién nos va a ayudar? A ver. Munir, por favor. Sí, buenas noches. ¿Me escuchan, compañero? Perfecto. Sí. Sí, gracias. Bueno, yo iba a reflexionar sobre la segunda pregunta, pero bueno, vamos a ver si entrelazamos. A mí se me viene a la mente que cuando Jesús se refiere al pan aquí en el Evangelio de Juan y lo contraponemos con el maná que comían los judíos en el desierto, miramos que los judíos no podían guardar el maná porque Dios al día siguiente o cuando lo volvían a necesitar se lo volvía a enviar. Y ese maná, perdón, de lo que comían los judíos, los conducía a una tierra, a una tierra prometida, ¿verdad? Era algo físico. Y yo pienso que este pan en el Evangelio de Juan nos conduce no a una tierra física, sino que a una vida eterna, ¿verdad? Pienso yo que va por ahí, tal vez, no sé si estaré equivocado. Gracias, compañero. No, sí, muchas gracias. Aunque hemos regresado un poquito a la segunda pregunta, pues claro. Sí, todas, perdón. Sí. No se preocupe, no, está bien, porque nos recuerda que todas las acciones que también tenemos hoy en día nos deben conducir, ¿no? A esta vida eterna y a compartir muchas cosas que nosotros las tenemos o que podemos esforzarnos por hacerlas, llegar a todos y conocer a este otro estilo de vida, ¿no es cierto? Y que tenemos pues una promesa grande de llegar a esta vida eterna. Y bien, ¿alguien más nos va a ayudar en la tercera pregunta? ¿Qué experiencia tenemos de Jesús, pan vivo, que quita el hambre del mundo? Pues bien, hasta que alguien se anime, pues vamos a conversar un poquito sobre esta pregunta, ¿no? Dice la experiencia del pan vivo que quita. ¿Cómo se han sentido ustedes cuando, bueno, diré yo también, ¿no?
Cuando vamos a la parroquia, cuando compartimos estas tardes, los fines de semana, con algún texto bíblico en las asambleas que ya nos viene, esto también es, ¿no? Poder compartir la experiencia de este Jesús, pan vivo, que quita el hambre. Hay cuánta gente que busca esa palabra de Dios, cuánta gente que está sedienta de escuchar por medio de esta palabra la esperanza, por medio de esta palabra saber que Dios le ama, saber que le acompaña. A llevar estas asambleas que ya nos vienen, esta semana bíblica que tenemos ahora, que estamos viviendo ya hoy, esta semana es una donación de sí mismo. Esta donación de tiempo, esta donación de dejar muchísimas cosas, ¿no? Pero hacer una opción por este Cristo. Una donación de sí mismo, una donación de estos saberes que el Señor nos ha donado. ¿Alguien más quiere compartir con nosotros esta tercera pregunta? ¿Hay alguien o ya no? Ya nadie más quiere participar. Se quedaron con la pregunta 1 y 2. Susanita ya está ahí. Ah, Susanita Naranjo dice. Gracias, buenas noches a todos. Esta experiencia que tenemos es única. Cada persona, al recibir la Eucaristía, el pan de vida, es como ese motor que necesitamos en el diario vivir de nuestras vidas. Es unirme a Dios con la comunidad, con el necesitado, con la persona que más necesita para poder caminar. Es ese pan de la vida que nos quita el hambre, que nos quita la sed y nos lleva a un nuevo reino de Dios. Gracias. Sí, me parece que esta segunda pregunta, como que necesitamos más tiempo para seguir hablando, ¿no? De hecho, la Eucaristía nos llena la vida. De hecho, la Eucaristía nos ayuda cada semana a renovar. Bueno, algunos dirán una vez a la semana, otros dirán con más frecuencia. Entonces, este pan de vida es el que nos ayuda a volver a sentir la vida, ¿no? A volver a sentir la vida, a volver a sentir la esperanza, a tener ánimo para la siguiente semana, o aunque no digamos tan lejos, siguiente semana, en esos instantes, ¿no es cierto? Salimos renovados, dichosos de haber podido compartir y dejar que este Jesús se haga carne. ¿Se acuerdan del texto bíblico? Que este Jesús se haga carne en mí, que yo pueda recibir esa carne y esa sangre de Jesús. Ahí es cuando se hace parte mía y yo me hago parte de él. Entonces formamos un solo cuerpo. ¿Y qué nos motiva todavía esto? A que ese compromiso que hacemos con él sea fiel y sea constante, que no abandonemos este compromiso, que sigamos con más fuerza. Nos compromete cada día más, nos da el valor de seguir, a pesar de que vivimos cosas buenas y cosas malas que tenemos hoy en día, ¿no es cierto? Nosotros podemos vivir cosas negativas en nuestro medio, pero no vamos a decir que solo es negativo, también hay cosas positivas, pero a veces esas cosas negativas nos quieren a veces detenernos y que no sigamos ese camino con Jesús, que no sigamos buscando la esperanza o que no veamos en él la luz de cada día, la esperanza, la fortaleza, el ánimo. Pues no, queridos hermanos, hay que recordar que este pan de vida nos da eso, la fortaleza, la luz, el ánimo. ¿Alguien está alzando la mano por ahí? Momento de callarme para que por favor nos colabore. Marlí, por favor. Marlí. Ya se desanimó. Bueno, ahí está. Marlí. ¿Cómo conecto mi micrófono, mija? Se perdió. Yali Ríos, por favor. Buenas noches a todos. Un placer realmente estar acá. Bueno, aunque estoy en la calle caminando porque no tengo mucha cobertura, trataré de lo mejor posible. En verdad, estas tres preguntas que se entrelazan entre sí nos llevan a pensar realmente
¿qué estoy haciendo yo con mi experiencia de vida? ¿Qué estoy haciendo yo con ese conocer a Jesús? ¿Realmente lo estoy llevando hacia los demás? Esta tercera pregunta nos motiva y nos lleva a eso, ¿no? Realmente ese pan vivo, que es esa experiencia que yo tengo con Jesús, esa experiencia que yo tengo con Dios, la estoy compartiendo con los demás. Gracias. Gracias, gracias, sí. ¿Qué pan soy? ¿Soy un pan ácimo? ¿Soy un pan duro? ¿Soy un pan fresco? Son muchas preguntas que nos dejan para reflexionar y pensar, ¿verdad? Pues bien, entonces vamos avanzando. Gracias porque han participado también. Ahora nos corresponde. Bien, vamos en este momento a realizar nuestra aplicación pastoral y tener presente que vivimos unos cambios de época, ¿no? Este tiempo que estamos nosotros viviendo es un cambio muy especial. Este espacio de la posmodernidad, este espacio también después del COVID ha dejado una experiencia muy fuerte para cada uno de nosotros. Hay una economía que justifica el individualismo. Se esperaba seriamente, se esperaba que regresemos del COVID con una nueva forma de pensar, una nueva forma de actuar, una nueva forma de organizarnos, pero no fue así las cosas como se dieron. Ni bien salimos del COVID, entramos en una guerra, uniéndose a muchas tantas que están y las situaciones a nivel mundial se complican cada vez más. Nosotros aquí en el Ecuador también vivimos una situación muy especial de violencia. Cada uno en sus países viven realidades muy especiales y sobre todo lo que se está viendo, daban hoy la noticia aquí en el Ecuador, dice que, que se ha superado un poco la pobreza en el Ecuador, pero continúa el gran desempleo. En definitiva, dicen, hemos salido de la pobreza, pero seguimos en la pobreza, ¿no? Esta situación de la economía que genera un individualismo, crea un antagonismo, crea una lucha entre hermanos. Y claro, quienes salen perdiendo son los que están menos capacitados para enfrentar el ritmo de esta rueda de esta economía de la posmodernidad, del consumismo. Y ellos son los sacrificados, los que mueren en la ley del mercado, lo que dice el Papa Francisco, los descartados, aquellos que no tienen sentido ni valor por el dinero y el poder. Por lo tanto, la persona, la dignidad de la persona, el sentido de la persona pasa a un segundo plano. El primer plano está dominado por lo que es el capital. Esta es una realidad que nosotros estamos viviendo. En esta realidad en la que estamos viviendo, entonces se nos presenta claramente el texto del Evangelio que hemos escuchado para que cada uno de nosotros nos hagamos nuestros grandes cuestionamientos, como ya se los ha hecho y como ya hemos escuchado a algunos de ustedes. Muchos de ustedes hubieran querido también responder y participar. ¿Cuál es la experiencia de Dios que tenemos hoy? ¿Qué experiencia de Dios vivo hoy? ¿Acaso no sucedió lo mismo también en la época en que les tocó vivir al pueblo de Israel allá en el exilio de Babilonia? Eh, ¿Acaso no sucedió y ha desaparecido ya el Dios de la vida? Hemos perdido sentido. Recordemos toda la reflexión que surge allá en la época del exilio, donde se presenta esa reflexión de quién es más poderoso, el Dios de Babilonia o el Dios de Israel.
porque claro, según la cosmovisión y la mentalidad de la época, cuando salían a la guerra los ejércitos, no solamente salían los ejércitos, sino también salían los dioses a pelear. Y el ejército ganador era el símbolo claro de que el dios de ese ejército era el que había ganado. Al ver derrotado al pueblo de Israel, la muestra clara era el Dios de Israel es un Dios perdedor. Y esa idea va generando en el pueblo de Israel una grave crisis que se va reflejada entonces en los escritores sagrados del libro del Éxodo cuando plantean darle fuerza a Yahvé. Yo soy el que soy, yo soy el que estoy aquí, yo no he perdido, yo no he desaparecido, yo estoy con ustedes y yo conozco sus angustias, yo conozco su sufrimiento, yo conozco su maltrato, yo conozco el dolor que sufren, yo no los voy a abandonar, yo los voy a liberar, yo voy a suscitar salvadores para ustedes. Es la experiencia que vivió el pueblo de Israel. Esa misma experiencia que vivió el pueblo de Israel también nos invita a nosotros hoy a hacer la reflexión. Y el texto que hemos estado viendo hoy nos va llevando hacia esa realidad. La síntesis, podríamos decir, del texto que hemos escuchado, vamos a encontrarnos con dos cosas muy importantes, ¿no? Jesús es el verdadero pan, el pan que da la vida eterna. Pero también ese pan tiene que ser comido. Y comer significa no solamente asumirlo como palabra, sino ante todo significa asumirlo como ejemplo, aquel que da la vida por. Y entramos entonces en nuestra aplicación. Los pobres son los preferidos de Dios. Esos pobres están gritando y sus gritos llegan a los oídos de Dios. Y Dios nos pone a nosotros para que seamos solidarios, para que compartamos la angustia de los pobres, para devolverles la esperanza. Nos invita a que nosotros seamos el Dios liberador, el Padre y Madre que está con nosotros. Nos invita a que nosotros seamos quienes liberemos y que llevemos el pan para compartir con los demás. No nos está hablando solamente de la Eucaristía. La Eucaristía la podemos comulgar y comer los católicos en la misa dominical. Pero al acercarme a la comunión no solamente debe ser esa relación espiritual que yo personalmente le agradezco a Dios, sino debe ser el compromiso de que yo voy a alimentar a la comunidad, no solamente de palabra, sino también de obra, con el pan. Debemos compartir desde lo que no tenemos. Me parece muy interesante, he visto en algunas parroquias acá en la diócesis de Ambato que están generando el Domingo de la Solidaridad, le llaman. Y la gente va y lleva sus productos, unos más, otros menos, de acuerdo a su posibilidad, y empieza a llenarse la canasta grande ahí frente al altar en el momento de las ofrendas y se entrega esos víveres para entregar con los más pobres. Esa es parte de esa acción solidaria de la Eucaristía. O sea, ahí se está viendo la Eucaristía hecha no solamente el pan que yo voy a comer, sino también entrego el pan para ser partido con los pobres. Esa es una acción de liberación. Ese es el Dios que está unido con nosotros en nuestro trabajo. También es importante que vayamos generando oportunidades y ocasiones de posibilidades a nuestros hermanos, porque, claro, no solamente es ocasión de alimentarlos, sino también de generar que ellos puedan progresar. Y es importante aquellas personas que tienen la posibilidad de dar trabajo, también facilitar esas oportunidades. Eso también es otra forma de dar pan. Es también otra forma de dar pan. El compromiso solidario por la lucha de la justicia, por vivir los valores del evangelio, el valor de la solidaridad. Todos ellos yo creo que son otra forma muy concreta de ser comidos, de asumir el ejemplo de Jesús, de jugarse el compromiso serio hasta el final. Es importante mantenernos en estos tiempos donde todo se vuelve relativo. Es importante que nos mantengamos firmes como personas, firmes en nuestras convicciones como creyentes
firmes en nuestra fe, para ser presentes en medio de esta realidad a Jesús vivo, liberador y sobre todo ese pan que comparte con las personas.